Está con nosotros el doctor Antonio Siriaco Cruz, él es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De los economistas que fijan posiciones y que andan detrás de ellos para que estén en todos los programas, pero él no puede. Pero le agradezco que haya sacado tiempo para estar conmigo en la mañana de hoy, así que es un placer recibirlo, pues yo digo que él es mi amigo y mi ex compañero de estudio, un placer. Yo no podía dejar de venir a este programa porque la relación que hay entre Juan José y yo es una relación de muchos años, cuando estábamos en la universidad. Exacto. Y él lo sabe, siempre le tengo ese aprecio, ese cariño. Eso es mutuo, Y eso es mutuo. nosotros sacamos tiempo siempre para eso. Muchas gracias, Antonio. Mire, el tema obligado, aunque no tenemos reforma, no estamos en el proceso de la reforma de modernización fiscal, pero sorpresa para el país, para mí de manera particular, el discurso que pronunció el presidente de la República la semana pasada, donde con sus argumentos desmontó la reforma. Entonces, la oposición ahora, hay sectores empresariales y sociales que están pidiendo la reforma. Él tuvo sus razones, sus argumentos de que, como usted sabe, de que no hubo el consenso, de que la gente no respaldó esa iniciativa y de repente pues nos quedamos sin reforma fiscal, lo que uno entendía que era una prioridad y una necesidad del gobierno por lo que se había planteado y que es un tema que se viene acariciando desde el año 2002. Entonces, dígame usted, ¿dónde estamos ahora mismo después de que no hay reforma? Bueno, lo primero, Juan José, que hay que ver lo siguiente. Mira, la sociedad dominicana ha cambiado mucho, muchísimo. Por ejemplo, aquí siempre se pone como referencia que la reforma más completa se hizo cuando el doctor Balaguer, la del 92. Pero hay que tomar en consideración que la sociedad del 92 no es la sociedad de ahora. Esta es una sociedad de más clase media, la gente participa más, la gente está más informada, la gente de una forma u otra está más organizada. Y entonces ya eso implica que aunque un partido tenga una mayoría cualificada en el gobierno y que pueda pasar los proyectos de forma rápida, pero no como ocurre, ¿no? Claro, como ocurre, pero no debe de olvidar que la población dominicana está más organizada. ¿Qué ocurrió ahora? Bueno, que se presenta un proyecto de ley sobre modernización fiscal y entonces se dice, mira, estas son las propuestas, y habían propuestas obviamente que le quitaban mucha compensación a sectores de clase media básicamente. Y entonces, de repente... socava muchos sectores empresariales. No, pero déjame decirte lo siguiente, lo que detonó la situación, la reacción de la clase media fue que el 72%, Juan José, de las recaudaciones de los 122 mil millones provenían de impuestos indirectos o regresivos. Pero un elemento que yo creo que para mí fue un error, fue extender la ampliación de la base tributaria, en este caso a los alimentos. Por ejemplo, la actual conformación del sistema tributario de la República Dominicana, los alimentos en su gran mayoría están exentos. Y algunos tienen un gravamen inferior al 18%. Entonces, ¿qué se hizo? Se redujo la canasta y entonces se incrementó es decir, se unificó casi desaparece, se quedan 7. Claro. Entonces se unifica la tasa hacia el alza hasta un 18%. Productos, incluso íconos, como la habichuela o las sardinas, la carne de res, o la carne de cerdo, o los embutidos, y todos la avena, las frutas. Entonces todo eso ya iba a pagar un 18%. La gente reaccionó. Y evidentemente reaccionó porque la gente siente por los bolsillos. Y esa reacción entonces trajo como consecuencia que aquellos sectores económicos que se vieron afectados por la eliminación de las exenciones se montaran en esa ola. Y hubo entonces todo un proceso mediático
que Porque yo como si nadie quería reforma, solo yo Claro. vi valorando el tema de las pequeñas y medianas empresas Claro. con el tema del anticipo. Sí, que eso Pero, como decía, evidentemente... pero de las pocas cosas Sí, claro. ahora no hubo un diálogo, no hubo un acercamiento con los sectores productivos. Pero por eso, organizado, porque al por principio lo cual tú te podías reunir. al principio yo pienso que se midió mal. Dijeron, bueno, tenemos una mayoría cualificada y entonces Porque todo fue muy rápido. podemos pasar eso, por eso mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la población organizada, Lo del IPI, claro, eso fue tremendo. Cuando la población organizada vio eso, entonces que se hicieron las vistas públicas en el Congreso. Eso fue detonante. Y que entonces fueron muchas mujeres hablando. Y cuando hacen encuestas... Con un discurso barricada. Claro. Un discurso barricada. Así. Y cuando hacen encuestas, pues tú sabes que hay organismos gubernamentales, se miden. Entonces, lo dijo el mismo vocero gubernamental. Sí. Dijo, bueno, fueron terribles. La cosa iba en caída. Entonces el presidente de la República reaccionó y se dio cuenta. Y yo creo que hizo bien. Yo creo que el presidente de la República hizo bien en el sentido... Sí, porque lo otro iba a ser de una haber, situación claro, que no se sabe de dónde escuchar. hubiese desembocado, ¿no? Claro, de escuchar. Y, mira, no están dadas las condiciones para hacer en ese contexto una reforma fiscal. Y entonces la retira y básicamente un discurso de 5 o 6 minutos, dice, vamos a hacer algunos ajustes. Y ya comenzaron a hacer los ajustes. ¿Cuáles ajustes están haciendo? Incluso ya hay... Porque está la reunión, el trabajo conjunto, los impuestos internos con la dirección de aduanas. Salió recientemente una norma de la DGI donde ellos parece que, en primer lugar, a utilizar un software inteligente para los fines de hacer mucho más efectiva el combate a la evasión. El seguimiento que le van a dar. Van a hacer un censo de contribuyentes. Eso sí, el censo contribuyente. Y todo eso son elementos, obviamente, que van a... Eso es similar a aquel registro nacional de contribuyentes. No, eso es diferente. Pero además, déjame decirte lo siguiente. El proyecto de ley, en la primera parte, te habla de una especie de racionalización del gasto público mediante las fusiones y eliminación de instituciones. Eso ha seguido su curso. O sea, la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior y la fusión del Ministerio de Hacienda y de Economía, eso sigue su curso. Y además también la eliminación de muchas instituciones básicamente que no tienen sentido, eso sigue su curso. Y además, otro elemento importante, Juan José, que la gente no le ha tomado mucho en cuenta es la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Que eso este gobierno está compelido a cumplir. Y que ya se promulgó. Y que a partir del 2025 esa ley dice lo siguiente, que va a haber una especie de control al crecimiento del gasto primario, que incluye el gasto corriente, en un 3% más la inflación. Es decir, que si la inflación es un 4% y el gasto corriente crece un 3%, va a ser como máximo un 7%. ¿Qué ocurre? El gasto corriente no puede crecer más de... Sí, más de un 7%. De un 7%. Más el crecimiento del gasto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso va también a contener el crecimiento de algunas partidas del gasto corriente. Y eso sigue su curso. Y por lo tanto, yo creo que durante todo el año 2025, y quizás los primeros 4 meses, ese va a ser el camino a seguir. Claro, yo creo, Juan José, que los problemas que tiene la finanza pública, que para mí son 2 grandes problemas, el tema del pago de los intereses de la deuda pública. El déficit, bueno, para el pago de la deuda, un 3.7% son como 300 mil millones de pesos que hay que buscar. Pero si tú le sumas también a eso del déficit eléctrico, estamos hablando de que esos 2 problemas necesariamente son 380 mil millones de pesos. Claro. ¿Y qué significa eso? No, eso significa básicamente que el gobierno tendrá que en algún momento no muy lejano que retomar otra vez el tema de la reforma fiscal. Porque no es verdad que con el constreñimiento del gasto público
va a suplir Ahí yo te quería o va a preguntar, ahorrar esos recursos. No es cierto. que también me parece importante esa vinculación de aduanas e impuestos internos también. Claro, claro, claro. Sí, que eso, que por ahí también lo que van a buscar es ver cómo se ahorran. De verdad, de cierta manera, dos importantes agencias, una que recauda recursos en frontera y otra que recauda recursos a nivel interno. Y eso también va a fortalecer esa labor, incluso labor de auscultar muchos pagos De fiscalización. de fiscalización Porque por ahí, que por ahí se filtran. exacto. Eso hay que decirlo. Entonces yo creo que, mientras tanto, lo que le queda al gobierno no es más que buscar un proceso de eficientización del gasto, racionalización de partidas importantes ¿Para dónde y la llegaremos ahí? aplicación Pero, de la evasión ¿a dónde fiscal. llegaremos con todo lo que usted ha planteado? O sea, ¿qué lograría el gobierno conseguir de esos 122 mil millones de pesos que pretendía conseguir a través de la reforma? No, mira, Y eso, estaríamos hablando que eso sería durante todo el año 2025. mira, el gobierno en un primer momento va, y eso lo dijo el presidente también, y mucha gente, porque fue la primera declaración que dijo, que ellos van a tratar de buscar 25 mil millones de pesos. Pero eso no es mucho. Eso no es mucho. Por eso yo te digo, Solo se que- planteó con las funciones de la claro. institución. Entonces, eso no es mucho. Lo otro, generalmente ya tú no sabes qué monto, porque lo otro es algo que tú tienes que aplicar el proceso de combate a la evasión, eficientización. Ahí donde. Entonces, eso no, tú no lo puedes estimar. Por la eficienciación del gasto público tú podrías hacer algunas Sí, estimaciones. porque tú controlas Porque eso. tú controlas. Pero Ahora, lo otro tú no lo controlas. Por el otro, la evasión fiscal y elusión, Tú no sabes. tú no sabes qué va a A lo ocurrir. mejor tú Ahora, puedes sí, porque la gente- recaudar mucho. Ahora, yo lo que porque creo- si hablamos, y perdóname que te interrumpa, si estamos hablando de que que el ISTEBI se va de un 40 y un 43%. 43%, 45%. Impuestos sobre la renta, 62%. 62%. Entonces la gente dice, pero el dinero está ahí. Mira, Y hacen unos cálculos que te dan a ti 3 veces o 4 veces lo que el se déficit. pretende recaudar. Mira esto, Juan José. Esos son datos oficiales. Todos los años 100.000 empresas presentan pérdidas. Todos los años. La misma empresa. Y la DGI tiene eso. Lo tiene. Datos oficiales. ¿eh? Y si tú prendas pérdida por tantos años, entonces Bueno, entonces tú Hay que estás re- hay que perdiendo. revisar. Hay que revisarte. Pero déjame decirte, de 2 millones de personas físicas que deberían haber hecho una declaración, solamente 80.000 lo hacen. de 2 De millones. 2 millones. Esos son trabajadores, No, personas físicas. personas físicas. Personas físicas, trabajadores o personas, por ejemplo, profesionales, liberales. Profesionales O sea, liberales. todo ese tipo. Entonces, Comerciantes entrarían ahí. bueno, si estás registrado como Sí, una bueno, empresa. está registrado no hay- Sí, por ahí. por ahí. Entonces, pero si estás como persona física, porque ahí, si hay. Están registrados Si es una empresa impuesto como persona claro, física, porque hay personas pero no hacen físicas declaración. y personas jurídicas. Las Exacto, personas jurídicas claro. son las empresas. Exacto, son y el las problema. personas físicas son las personas pero individuales, están registrados, pero están registrados. en la DGI, pero no presentan. pero no presentan. Entonces, ahí hay un gran margen para tú recaudar. Eso. Pero en el caso de las empresas, por ejemplo, ¿qué uno propone en esos casos? Es muy sencillo. Mira, la OCDE, que ha venido trabajando, Juan José, Ujú. con el tema de elevación en las grandes tecnológicas. ¿Tú sabes qué ha dicho la OCDE? Dice, bueno, está bien. Nosotros no podemos con ustedes, porque ustedes hacen mucha contabilidad creativa. Es decir, muchos mecanismos Ya. para maquillar la información financiera y presentar información supuestamente de que tienen pérdida. No, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a promover a nivel mundial un impuesto mínimo a los ingresos brutos, no a los ingresos netos. Entonces, yo haría lo mismo. Eso lo han planteado. Claro, yo haría lo mismo aquí para esas 100.000 empresas que representan. Esos son lo que han planteado algunos economistas, que hablan de un 3.5%. No, no, que se aplica incluso, que se aplica, porque déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuánto pagaban las empresas de zona franca que vendían en el mercado interno? 3.5. 3.5. Y en la propuesta se le subió a 5. a 5%. De sus ventas, de sus ingresos brutos. Entonces, a esas empresas que están así, tú le dices, perfecto, como tú no me puedes a mí pagar porque tus lo que tú vendes en el ingresos mercado netos son negativos, entonces dame algo de ese ingreso bruto
dame un 2%, dame un 3% o un 5% y no hay problema. Y eso te va a ti a minimizar esas empresas que te presentan pérdidas. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia y en breve retornamos a esta interesante conversación con el doctor Antonio Siriaco Cruz.